Dios te bendiga y bienvenido al día número 230 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra de que te hayas conectado el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy estaremos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 34 al capítulo 37 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en este día. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por un nuevo amanecer, un nuevo día. Y en este día pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Pido por cada persona, Señor, que se ha conectado en este instante, Señor. Que tú seas hablando a tiempo y fuera de tiempo a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer capítulo 34 del libro de Jeremías. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todos los ejércitos de los reinos que él gobernaba y peleó contra Jerusalén y las ciudades de Judá. En ese momento Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Ve ante Sedequías, rey de Judá, y dile, esto dice el Señor, Dios de Israel. Estoy por entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la incendiará. No escaparás de sus garras, sino que te tomarán cautivo. Te llevarán ante el rey de Babilonia y lo verás cara a cara. Después serás exiliado a Babilonia. Pero escucha esta promesa del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria de la misma manera que lo hizo con tus antepasados. Los reyes que te precedieron se lamentarán por ti llorando. Ay, nuestro amo ha muerto. Esto es lo que he decretado, dice el Señor. Así que el profeta Jeremías transmitió este mensaje al rey Sedequías de Judá. En ese tiempo, el ejército babilónico sitiaba Jerusalén, Laquis y Aseca, las únicas ciudades fortificadas de Judá que todavía no habían sido conquistadas. Jeremías recibió este mensaje del Señor luego que el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo que proclamó la libertad de los esclavos. El rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Nadie debía mantener a un hermano judío en esclavitud. Las autoridades y todo el pueblo habían obedecido el mandato del rey, pero luego cambiaron de opinión. Volvieron a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Así que el Señor les dio el siguiente mensaje por medio de Jeremías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años. Pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto. Los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así es, yo los partiré, sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. Los entregaré en manos de sus enemigos, y ellos los matarán. Sus cuerpos serán alimento para los buitres,
y para los animales salvajes. Yo entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus funcionarios en manos del ejército del rey de Babilonia. A pesar de que se han ido de Jerusalén por un tiempo, llamaré a los ejércitos babilónicos para que regresen. Pelearán contra esta ciudad, la conquistarán y la incendiarán. Me aseguraré de que todas las ciudades de Judá sean destruidas y que nadie viva allí. Jeremías capítulo 35. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas y invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Así que fui a ver a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasinías, y todos sus hermanos e hijos, que representan a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen esos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Aram. Así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Jeremías capítulo 36. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá. Toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel, Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje
allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Quizá los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Entonces Jeremías le dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Señor que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de toda Judá que esté presente los escuche. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Señor que los perdone, pues el Señor los ha amenazado con su terrible enojo. Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado, celebrado a fines del otoño durante el 5º año del reinado de Joacim, hijo de Josías. Gente de toda Judá había venido a Jerusalén ese día para asistir a los servicios en el templo. Baruc leyó al pueblo las palabras de Jeremías escritas en el rollo. En el templo se paró frente a la habitación de Gemarías, hijo de Safán, el secretario. Esa habitación estaba junto al atrio superior del templo, cerca de la entrada de la puerta nueva. Cuando Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, oyó los mensajes de parte del Señor, bajó a la sala del secretario en el palacio, donde estaban reunidos los funcionarios administrativos. Allí estaba el secretario Elisama junto con Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Cuando Micaías les contó acerca de los mensajes que Baruc leía al pueblo, los funcionarios enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemaías y bisnieto de Cusi, para pedirle a Baruc que también viniera a leerles los mensajes. Entonces Baruc tomó el rollo y se dirigió a ellos. Los funcionarios le dijeron: siéntate y léenos el rollo. Entonces Baruc hizo lo que le pidieron. Cuando oyeron todos los mensajes, se miraron unos a otros asustados. Tenemos que contarle al rey lo que hemos oído, le dijeron a Baruc. Pero primero dinos, ¿cómo obtuviste estos mensajes? ¿Provinieron directamente de Jeremías? Así que Baruc explicó: Jeremías me los dictó y yo los escribí con tinta, palabra por palabra, en este rollo. Tanto tú como Jeremías deberían esconderse, le dijeron los funcionarios a Baruc. No le digan a nadie dónde están. Entonces los funcionarios dejaron el rollo a salvo en la habitación de Elisama, el secretario, y le fueron a decir al rey lo que había acontecido. Luego el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y Jehudí lo sacó de la habitación de Elisama y lo leyó al rey, con los funcionarios presentes. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio, acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído, aun cuando el Natán, Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo. Él no les hizo caso. Entonces el rey mandó a su hijo Jerameel, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que arrestaran a Baruc y a Jeremías, pero el Señor los había escondido. Después de que el rey quemó el rollo en el que Baruc había escrito las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo: toma otro rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. Luego dile al rey: esto dice el Señor.
Tú quemaste el rollo porque allí dice que el rey de Babilonia destruirá esa tierra y la dejará vacía de gente y de animales. Ahora, esto dice el Señor acerca del rey Joacim de Judá. El rey no tendrá herederos que se sienten en el trono de David. Su cadáver será echado a la intemperie y permanecerá sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Lo castigaré a él, a su familia y a sus ayudantes por sus pecados. Derramaré sobre ellos y sobre la gente de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que prometí, porque no hicieron caso a mis advertencias. Así que Jeremías tomó otro rollo y volvió a dictarle a su secretario Baruc. Escribió todo lo que estaba en el rollo que el rey Joacim había quemado en el brasero, solo que esta vez agregó mucho más. Jeremías capítulo 37. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim, fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jeucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a pedirle a Jeremías: por favor, ora por nosotros al Señor, nuestro Dios. Todavía no habían encarcelado a Jeremías, por lo tanto, se movía con total libertad entre la gente. En ese tiempo, el ejército del faraón Ofra de Egipto apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Jeremías: esto dice el Señor, Dios de Israel: el rey de Judá te envió a consultarme acerca de lo que va a suceder. Dile a él: el ejército del faraón está a punto de regresar a Egipto, aunque vino aquí para ayudarte. Luego los babilonios regresarán y conquistarán esta ciudad y la quemarán hasta reducirla a cenizas. Esto dice el Señor. No se engañen a sí mismos, creyendo que los babilonios se marcharon para siempre. No es así. Y aunque pudieran destruir a todo el ejército babilónico y dejaran a un solo puñado de sobrevivientes heridos, aún así estos saldrían tambaleando de sus carpas e incendiarían esta ciudad hasta reducirla a cenizas. Cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí, entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo: «Estás desertando para unirte a los babilónicos». El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. «¡Mentira!», protestó Jeremías. «No tenía la menor intención de hacer tal cosa». Pero Irías no quiso escucharlo, así que llevó a Jeremías ante los funcionarios. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, a escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio y allí el rey le preguntó: «¿Tienes algún mensaje de parte del Señor?». «Sí, lo tengo», dijo Jeremías. «Serás derrotado por el rey de Babilonia». Entonces Jeremías le preguntó al rey: «¿Qué crimen he cometido? ¿Qué he hecho yo contra ti, tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría a ti ni a esa tierra? Escucha, mi señor y rey, te suplico que no me mandes de regreso al calabozo en la casa del secretario Jonatán, porque allí me moriré». Así que el rey Sedequías mandó que no regresaran a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real. El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías
un pan recién horneado mientras hubiera pan en la ciudad. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. Aleluya. Así que hemos leído Jeremías capítulo 34 al 37, donde vemos que en esos capítulos muestran cómo el pueblo de Judá y sus líderes respondieron al mensaje de Dios en medio de la invasión babilónica. Aleluya. Y vemos en el capítulo 34 que el rey Sedequías recibe un mensaje de Dios. Jerusalén será entregada a Nabucodonosor. Pero él mismo no morirá en batalla, sino en paz, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y vemos que el pueblo había hecho un pacto anteriormente de liberar a sus esclavos hebreos como ordenaba la ley, pero después de un tiempo los volvieron a esclavizar. Y esto no agradó al Señor, a Dios. Esto indignó a Dios. Y como consecuencia vemos de que anuncia juicio, porque habían roto su pacto. Y es de que verdaderamente Dios toma en serio nuestras palabras, los pactos que Él hace y nuestra obediencia son en serio para Dios. Y en el capítulo 35 vemos que Dios le ordena a Jeremías invitar a los recabitas a beber vino. Pero ellos dicen, no, lo siento mucho, pero nosotros no podemos beber vino porque nuestro antepasado Jonadab nos ordenó no hacerlo, al igual como no construir casas ni sembrar, sino vivir en tiendas. Y Dios dice, wow, Jerusalén y Judá, miren este ejemplo, miren a los recabitas y su obediencia extraordinaria a la palabra a que su antepasado Jonadab les había instruido a ellos. Y Dios le dice, miren, ellos son un ejemplo. Ellos obedecen fielmente a un mandato humano, mientras que Judá había rechazado repetidamente las ordenanzas de Dios, donde Dios constantemente había hablado por profetas una y otra vez. Y ellos no habían hecho caso a la voz de Dios. A la voz de Dios directamente. Y este grupo de hombres, los recabitas, habían seguido fielmente a la palabra de su antepasado. Y dice, oh Dios, miren a la obediencia de ellos. Tal como ellos han obedecido, así deberían ustedes obedecer a mi voz, a mis mandatos, ser fieles. Y vemos Dios que como en efecto, Dios dice, por la obediencia de ustedes, los recabistas siempre van a servir en mi presencia. Que el servir a Dios es algo de honra, que aunque nosotros no somos dignos, pero en su misericordia y su bondad, el poder servirle, el poder obedecerle, el poder hacer su voluntad en nuestras vidas, es algo bueno, es algo de honra, es digno Él de toda gloria y toda honra. Y qué mejor manera haciendo, honrándole a Él que por medio de nuestra obediencia. Y en el capítulo 36 vemos que Dios ordena a Jeremías dictar todas sus profecías a su escriba Baruch, quien escribe en un rollo. Y este rollo Jeremías le dice, ve y léelo ante el pueblo en el día del ayuno. Y vemos que después el rollo lo dejan allí, lo escuchan y se asombran por todas aquellas profecías. Un recordatorio una vez más, una advertencia una vez más de parte de Dios para el pueblo. Recordándoles sus palabras que se habían sido dadas al pueblo anteriormente, diciendo Dios, tal vez si mi pueblo vuelve a escuchar estas palabras, se arrepiente.
y yo entonces perdono sus pecados. Rectifican ellos su caminar. Y vemos que se asombran y llevan ese rollo ante el rey. Y es leído ante el rey Joacim. Pero vemos nosotros la arrogancia, la desobediencia terrible del rey. Él es rey, pero no era Dios. Y en lugar de arrepentirse, vemos que él toma el rollo, las palabras de Dios, y las corta en pedazo por pedazo, pedazo por pedazo, y las quema en el fuego. Y vemos que Dios en su misericordia habla a Jeremías una vez más para que escriba una vez más todas estas palabras que se habían escrito anteriormente. Aún más, reafirmando que nada puede borrar la palabra de Dios. El que queramos olvidar, el que queramos ignorar, el que queramos tomar la palabra y quemarla, desecharla, no quita que la palabra de Dios permanece. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Aleluya. En el capítulo 37 vemos que el rey Sedequías pidió oración a Jeremías, aunque no muestra que verdaderamente él manda a llamar a Jeremías, pero queriendo que Jeremías le diga lo que él quiere escuchar. Y Jeremías le pregunta a Jeremías, ¿tienes algún mensaje del Señor? Y Jeremías se dice, sí lo tengo. Y Jeremías anuncia una vez más que Babilonia no será derrotada. Y a pesar de que los egipcios habían salido en ayuda, entre comillas, cuando vemos nosotros que aún así, a pesar de eso, Dios le reafirma la palabra de que que Babilonia habría de tomar a Jerusalén y a Judá por causa de su pecado, por no ellos arrepentirse de su caminar. De ahí vemos, ¿verdad?, que Jeremías en esa ocasión no se encuentra en la cárcel y vemos que intenta salir de Jerusalén. Y ese hombre, un guardia, lo ve saliendo y dice, tú obviamente ibas a aliarte con los babilónicos. Y lo acusa falsamente de traición. Y como consecuencia, lo meten en una prisión. Pero no en cualquier prisión, sino que lo meten en un calabozo. Pero a pesar de esto, vemos nosotros la firmeza de Jeremías en mantenerse en aquella palabra que Dios le había dado, en proclamar la verdad, aunque al pueblo no le gustara escuchar esa verdad, aunque a los reyes no les gustara escuchar esta verdad. Jeremías permanecía firme proclamando la verdad, proclamando aquella palabra que Dios le había dado a él, sin disfrazarla, sin maquillar aquella palabra, sin endulzar aquella palabra, sin cambiar la veracidad de aquella palabra. Vemos nosotros dentro de estos capítulos que un contraste donde un pueblo que rompe pactos, un rey que quema la palabra de Dios y un profeta que permanece fiel en medio de la persecución.
La obediencia verdadera a Dios no es parcial ni emocional, sino constante y firme, incluso cuando cuesta. ¿Y qué ejemplo nos dieron los recabitas? Que ellos habían obedecido fielmente a sus antepasados. Y de la misma forma vemos nosotros hoy en día tantas religiones, tantas creencias de personas que siguen fielmente las instrucciones de estos rituales, de estas instrucciones humanas al pie de la letra. Porque conocemos que Jesucristo es el único camino por el cual podemos tener salvación y vida eterna. Pero muchas personas se someten fielmente y obedecen estas instrucciones religiosas dadas por hombres. Y si nosotros nos sometiéramos a la palabra de Dios completamente, viéramos la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.